Y la primera lección que vamos a aprender del profeta Jeremías es la siguiente. Número 1, Dios no nos pide perfección, sino que nos pide obediencia. Se lo repito, Dios no nos pide perfección, sino que nos pide obediencia. Venga conmigo a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, en el verso 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahora, Dios llama a Jeremías cuando Jeremías se describe a sí mismo como un niño. La palabra hebrea es la palabra Naar, que significa un niño antes de la adolescencia. No sabemos cuántos años tenía Jeremías, pero con toda seguridad, por la palabra hebrea que usó, es un muchacho entre los 3 años y los 14. O sea que era un muchacho que podía tener de 3 años a 14 años cuando Dios lo llama y le dice: Jeremías, tú eres mi profeta. Te conocí antes de que te formases en el vientre. Allá antes de la fundación del mundo te conocí, y mientras estabas en el vientre de tu madre te aparté, que eso significa santificar, y te di por profeta a las naciones. Ahora, ¿qué dice Jeremías? Señor, aquí hay un problema. Es que yo soy un niño todavía. ¿Y cuál es el problema de que Jeremías fuera un niño? 2. Número 1, la sociedad hebrea en el tiempo bíblico era una sociedad que honraba y respetaba a los ancianos, pero menospreciaba a los niños. ¿Se acuerda qué hicieron los discípulos del Señor Jesús cuando la gente le llevó a los niños para que orara por ellos? Los apartaban, al punto que el Señor Jesús tuvo que decirles: déjenlos, dejen que los niños se acerquen a mí. Hermano, para los judíos los ancianos merecían ser escuchados, los niños no. Ahora, cuando Dios le dice a Jeremías: eres mi profeta, Jeremías le dice: ¿a mí quién me va a escuchar si soy un niño? Es que yo no tengo peso social, yo no tengo honra, yo no tengo méritos para que el pueblo de Israel me escuche. Cometiste un error, llama a los sacerdotes, llama a la gente capaz, pero yo no, yo estoy muy pequeño, a mí no me van a oír. Y en segundo lugar, como niño, tenía las limitaciones de no tener el conocimiento ni el carácter para poder hablarle a adultos. ¿Qué le podía decir a un niño, a alguien, sobre problemas matrimoniales? ¿Qué le podría decir un niño que nunca ha comprado nada a alguien que está preocupado por el dinero? Entonces Jeremías se ve a sí mismo como incompetente para la obra de Dios. Pero la respuesta de Dios es: no me digas que eres un niño. Verso 7, no me digas que eres un niño, porque a donde yo te diga que vayas vas a ir, y lo que yo te diga que digas vas a decir. Ahora, ¿puede ver usted esto? Dios pone en su responsabilidad y no en la de Jeremías el resultado de las cosas. Dios dice: soy yo. Aquí tú eres el instrumento y aquí el instrumento es secundario. Aquí soy yo el que voy a moverme, aquí soy yo el que voy a hablar. Jeremías, solo obedéceme. Solo obedéceme. Yo no te estoy pidiendo que seas maduro, inteligente, sabio. Te estoy pidiendo que me obedezcas. Entonces, después Dios le dice, si viene conmigo al verso al verso 18 dice: porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, Jeremías entiende, hermano, que la capacidad viene de Dios. En Jeremías se cumplió la palabra de Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 10, 19 al 20? Cuando sean llevados delante de reyes y de gobernantes, no tengan miedo, porque no son ustedes los que hablan, sino mi espíritu el que va a hablar. Entonces Jeremías, esa promesa, antes de que el Señor Jesús la dijera, comenzó a vivirla.
Jeremías no necesitaba ser sabio, necesitaba ser obediente. No necesitaba ser muy fuerte, solo necesitaba obedecer. Dios nunca le pidió a Jeremías que fuera un hombre perfecto, le pidió que lo obedeciera. ¿Sí me explico? Ahora, cuando nosotros vemos nuestra propia vida, es posible que nos veamos incompetentes para ser buenos cristianos. Incompetentes para vencer el pecado, incompetentes para servir a Dios, incompetentes para dar un buen testimonio. Y podemos pensar como Jeremías pensó: te equivocaste conmigo, yo soy un niño. Nosotros podríamos decir: te equivocaste conmigo, yo llegué hasta secundaria. Nosotros podríamos decir: te equivocaste conmigo, yo me casé embarazada. Te equivocaste conmigo, yo soy rebelde. Te equivocaste conmigo, vengo de una mala familia. Te equivocaste conmigo, tengo muchas deudas. Pero la respuesta de Dios es la misma: no me digas eso, porque a donde yo te mande vas a ir, y lo que yo te diga vas a hablar. Porque no nos pide Dios perfección, honrar su obediencia haciendo lo que usted no puede. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos orar. Y tal vez usted no sea una mujer de oración o un hombre de oración. Y tal vez de hecho le cueste mucho orar. Hay quienes empiezan a orar como 3 veces, 4 veces cada vez que oran. Es que: Señor, te doy gracias, y se acuerdan de una cosa y se pierden. Y vuelven a empezar: Padre, te doy gracias. Ay, la comida. Señor, te doy gracias. Hay que estar andando en la tele. Padre, y entonces se pierden y toda la oración se les van a empezar y nunca hablan con Dios. Pero aquí está el secreto. Dios no le pidió a usted que fuera un orador perfecto, le pidió que lo obedeciera. Usted empiece a orar y deje que Dios le ayude a seguir haciéndolo. Pero Dios va a ver cuando nosotros actuamos en obediencia. Entonces, usted está luchando con el pecado, obedezca a Dios en dejarlo. Y usted me podría decir: pastor, porque no puedo, sigo con ganas de pecar. Esas ganas déjeselas a Dios. Usted siga guardándose, siga luchando. Apague el televisor, desconecte el internet, haga lo que usted pueda en obediencia. El resto Dios va a honrar su obediencia, porque Dios nunca nos pidió perfección, Dios nos pidió obediencia. Por ejemplo, ¿por qué nos preocupamos tanto en hablar de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto testificar de Cristo? Porque queremos que la gente nos oiga, se ría, llore, nos trate bien y diga: gracias por habernos hablado de Cristo. Pero todo el que ha evangelizado sabe que ese es el 10% de los casos. Que el otro 90% es: de veras, sí, otro día. Y que hay muchos ahora en este tiempo que se ríen e insultan. Pues es que Dios nunca me pidió a mí que convirtiera gente. Dios me pidió que predicara el evangelio. Los resultados, déjeselos a Dios. Porque Dios no pidió de mi vida perfección, me pidió obediencia. Y mi trabajo es obedecer a Dios en lo que Él me pidió. Si Dios le dice que vaya, vaya. Pero es que voy con miedo, no importa, usted vaya y obedezca, que Dios va a hacer la obra mientras usted esté obedeciendo. Porque podríamos tomar el camino contrario. Podríamos ignorar la voz de Dios. Pero entonces, amados hermanos, no tendríamos obediencia y menos perfección. La gracia de Dios nos cubre cuando somos obedientes. Venga conmigo a Hebreos 13, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y a ver si me pone mucha atención en esto. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Me dice amén cuando lo tenga. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, esa es la introducción, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Centrémonos en el verso 21 y miremos las ideas naturales del texto. Dice en primer lugar: os haga aptos, hablando de Dios y por el pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. El verbo griego hacer apto es el verbo griego catartizo, que significa reparar algo para ponerlo a funcionar. Cuando alguien iba con una carreta de caballos o de bueyes y una de las ruedas se zafaba, entonces venía el conductor
limpiaba el muñón, reparaba la rueda, la metía, la atornillaba, y entonces él hizo catartizo, lo preparó para que funcione bien. Cuando usted compra, por ejemplo, un aparato armable, una podadora de césped, y entonces usted ve las instrucciones y le pone aceite y le soca los engranajes y la enciende, usted le está haciendo catartizo, la está preparando para que funcione. Entonces, este texto lo podríamos traducir de esta manera: que Dios los restaure, que Dios los sane, que Dios los repare de tal manera que ustedes puedan hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo funciona? Yo dispongo mi corazón y yo le digo al Señor: aquí estoy para obedecerte. Y si tú quieres que me quede callado, me quedo callado, aunque por dentro me estoy muriendo. Usted obedezca a Dios, porque Dios le pidió obediencia, no perfección. ¿Me explico? Y así es en el ministerio. ¿Cuánta gente se limita para servir a Dios en algún área determinada? ¿Cuánta gente dice: no, yo no podría, no, yo no sé, no, yo no puedo? ¿Y por qué no? Y es que Dios pidió que fuera perfecto. Pues Dios pidió que fuera obediente. No sé si me estoy explicando bien. Es que Dios nunca nos pidió perfección, porque sabe que no la tenemos. De hecho, el Salmo 103 dice que Dios se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo. Sino que Dios dice, nos pide obediencia, tiene misericordia. Amado, y la siguiente parte dice del texto: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. La mejor manera que tengo de ilustrarles es lo siguiente. Cuando el ministerio comenzamos mi esposa y yo en bicicleta. Era una aventura, hermano. Vivíamos primero ahí en la Merced, y después vivíamos en la colonia Injupen. Hermano, y para venir al culto, yo me venía en bicicleta a abrir la iglesia, y mi esposa se venía después en el coche con mi hija Rebeca, ahí en el coche paradita, y con Pavel Josué dormido en el coche. Hermano, y cuando orábamos a las 5 de la mañana, a las 4:00 de la madrugada, yo me venía de la colonia Injupen en bicicleta, a abrir la iglesia en bicicleta y esperar que los hermanos vinieran a orar. Y cuando era el sábado en la noche, yo me venía en bicicleta para acá, mi esposa se venía en el coche después caminando, y así era el culto. Y así fueron 3 o 4 años de ministerio en bicicleta, hermano. Y sabe que mi papá vendió su finca, vendió su terreno, su finca, y nos llamó a cada uno de los hijos y nos dio a cada uno una cantidad de dinero. Y entonces vino y a cada uno nos dio una cantidad de dinero. Y a mí me dijo: ¿necesitas un carro? Sí, le digo yo. Te vendo mi carro, me dijo. Pues que no tengo dinero. Entonces se sacó el dinero y me dijo: tenés, te lo regalo el dinero, págame el carro con el dinero, me dijo. Y entonces yo digo: bueno, ¿cuánto, papá? Tanto, tenga, y ya, bueno, llévate el carro. Hermano, y así funcionó el coso. Él me dio a mí el dinero para que yo le comprara a él el carro. ¿Se imagina eso? Solo un papá puede hacer eso, ¿verdad? Imagínese, usted me dio el dinero y me dijo: comprámelo. Solo lo cambiamos de bolsa. Tenga pues ahí el carro. Hermano, pero ¿sabe qué? Es que es exactamente lo que Dios quiere hacer con usted. Él quiere darle a usted la gracia, el amor, la santidad, la pureza, para que usted pueda darle a Él una vida que lo honre. Él en nosotros es esperanza de gloria. Entonces, ¿qué debo hacer? Obedecer al Señor. Entonces usted me podría decir: pastor, yo no puedo obedecer al Señor. Mentiras, usted no puede ser perfecto obedeciendo a Dios, pero puede obedecer a Dios. Me explico. Pastor, es que a mí eso de congregarse no se me da. Empiece, tal vez se duerme, tal vez se aburre, pues usted empiece, porque en el proceso de obedecer, Dios va a hacer la obra de transformar nuestras vidas. Pero si usted nunca obedece, nunca va a ser transformado. Yo no sé cuántos de ustedes hayan leído el libro del profeta Jeremías. ¿Cuántos lo han leído totalmente el libro? Quienes lo hayan leído totalmente saben que Jeremías fracasó en todo. Hermano, todas las misiones que Jeremías recibió de parte de Dios fracasaron.
Primera misión de Jeremías, que el pueblo se volviera a Dios y dejara los ídolos. El pueblo siguió en idolatría. Segunda misión de Jeremías, que el pueblo se rindiera delante de los caldeos. Nunca se rindieron, pelearon 2 años hasta que derrumbaron la muralla. Tercera misión de Jeremías, que el pueblo se quedara en Jerusalén y no fuera a Egipto. No le hicieron caso, se fueron a Egipto, y no solo eso, se lo llevaron a él a la fuerza a Egipto y allá murió según la tradición judía. Todas las misiones que Jeremías recibió de parte de Dios fueron un fracaso, hermano. Todo lo que Dios le dijo a Jeremías que hiciera, Jeremías no lo pudo hacer. Pero aquí está el mérito de Jeremías: se mantuvo fiel a Dios y eso lo hizo un vencedor. Yo quiero cuestionarlo a usted sobre algo. ¿Qué cree usted que es el verdadero éxito? ¿La comodidad material, lo que los demás ven, o hacer la voluntad de Dios? Porque ese es el verdadero éxito. Y aunque a Jeremías no le fue bien, hermano, en la tierra, tiene herencia en el cielo. Entonces, ¿qué quiero decirle yo a usted? Amado hermano, amada hermana, obedezca a Dios, porque Dios no le pidió perfección, le pidió obediencia. Míreme, yo sé que algunas hermanas disfrutan ser sometidas a sus esposos y aman someterse. Y cuando el esposo llega de mal carácter, más le gusta amarlo y cuidarlo, ¿verdad que sí? Amén. Y disfrutan eso y se sienten tan bien, ¿verdad? De servirlo y lo cuidan. Y yo sé que ustedes son así de especiales. Pero suponiendo que hubiera alguna mujer aquí que le cuesta, hermano, entenderse con el esposo, que el esposo dice blanco y ella dice negra, que el esposo dice descansemos y ella dice trabajemos, que el esposo dice deja al niño y ella dice peguémosle, que el esposo dice conformémonos con esto y ella dice no, saquemos un préstamo, hagamos algo más, vamos, peleemos. Pero suponiendo que hubiera alguna así entre nosotros, la Biblia dice sométase a su marido. No dice que sea fácil, no dice que sea algo que usted disfrute. Obedezca. En el proceso de obedecer, Dios va a honrar su obediencia. Usted ha oído decir que Dios defendió a Moisés cuando lo criticaron. ¿Cuántos han oído eso? En Números 12, ¿verdad? Dios defendió a Moisés cuando lo criticaron. Pero ¿sabe por qué Dios defendió a Moisés cuando lo criticaron? Porque Moisés no se defendió solo. Si Moisés se hubiera defendido, Dios no lo defiende. Hermana, ¿sabe por qué Dios no ha tratado con su marido? Porque usted trata con él siempre y no deja que Dios obre. Entonces, obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Ahora, ¿qué tal nosotros, maridos? Colosenses 3 dice que debemos amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. Mire, las mujeres tienen una condición: se quejan. Se quejan. Entonces, mire, va un grupo de varones y suponga esto, píntese este cuadro mental, y ni sé por qué estoy diciendo esto, pero mire, píntese este cuadro mental. Hay un fin de semana y vamos de vacaciones, pero por alguna razón los varones nos vamos primero y la esposa se quedó en una actividad de la escuela. Y entonces vamos los varones, llegamos al hotel, ya vemos la piscina, los cuartos. Sí, puede ser un poco incómodo, pero qué rico, vamos a descansar. Llegan las mujeres y dicen: ay no, la piscina tiene moho. ¿Hace cuánto estará esa agua ahí? El baño es chiquitillo, ya se fijó. La cama suena. Ay no, el piso está sucio. Estuve 10 minutos ahí y nadie me atendió. Yo creo que en ese zacate hay garrapatas, que los hipotes no anden ahí. Ay no, qué calor. ¿Por qué escogimos este hotel? Si usted se identifica con eso, ¿ah? Y entonces el esposo está como: ¿cómo? No era vos la que estabas neciando que saliéramos, ahora aguantate. ¿Sabe qué dice la Biblia? Maridos, no seáis ásperos con ellas. ¿Usted cree que es fácil siempre tratar bien a su esposa? No, no es fácil siempre. Y se lo dice un hombre que tiene una buena esposa. Soy un hombre que Dios me ha bendecido con una buena esposa, pero aún así, en los trabajos y en las tensiones de la vida, es difícil a veces guardar ese vínculo de no exasperar y no dañar a nuestra esposa. Pero es que nadie dijo que era fácil. Mi labor es obedecer a Dios. ¿Y por qué la voy a honrar? Porque Dios dice que lo haga.
porque Dios no me pidió a mí perfección, me pidió obediencia. Amén. Esto es todo por ahora. Creemos que esta palabra es de bendición a usted y su familia. Gracias por su atención. Puede encontrarnos como Ministerio El Camino de la Palabra Mi Capa a través de nuestras redes sociales. Dios le bendiga.